¿Cuántos reciben esa moneda fácil de la que está cantándonos Johnny Marr, Easy Money? ¿Cuántos esa moneda fácil? ¿Cuántos quieren ganar esa moneda fácil? Acá en el país hay un montón, hay un montón. Hoy hablábamos de presupuesto, hablábamos de tributos, la incidencia de los tributos en la economía de un país. Esos tributos tienen una finalidad determinada. Eso que se nos cobra es para cumplir con determinadas funciones del Estado. Hasta ahí vamos bien. Pero cuando descubrís que después hay muchos tributos que van hacia lugares que no es conveniente que estén ahí porque se le quita dinero a otros. Tengo una nota muy interesante que publicó la escritora Mercedes Vigil, quien ya se ha integrado a nuestro programa, lo va a hacer de modo más esporádico, no a modo de columna estable, pero comparte con nosotros un montón de información. Estamos también conectados vía link con sus plataformas. Ella va a aportar también en el programa sus análisis, va a salir esporádicamente a conversar con nosotros. Dice esta nota de Mercedes Vigil, si algo sabemos es que a la hora de priorizar necesidades, hace años que pocos se acuerdan de los abuelos. Según nuestros oficiales, más del 95% de la población de 65 años o más percibe algún tipo de ingreso del sistema de seguridad social. Esta nota se intitula La rebelión de los abuelos. La jubilación mínima hoy es de 14.853 pesos y la pensión por vejez e invalidez de 13.035 pesos. Huelga decir que con estas cifras los jubilados se han convertido en una enorme masa de ciudadanos destinados tarde o temprano a caer en la indigencia. Prácticamente, yo agregaría, son cifras de indigencia. ¿Quién puede vivir con 14.853 pesos? Y especialmente en edades ya avanzadas, donde quizá esta cifra se vaya en medicamentos, en tratamientos médicos, en consultas médicas reiteradas. Y agregale los gastos corrientes, agregale pagar la luz, pagar el agua, pagar los impuestos. Si hablamos que vivimos en un país donde la canasta básica familiar es de 80.000 pesos, vale decir, cálculo de gastos corrientes y básicos para una familia tipo, matrimonio y 2 hijos, y se puede calcular desglosando que de pronto la canasta básica de una persona, de un individuo, de un ciudadano, esté en los 30.000 pesos, esté un poquito menos, quizá, 26, 28, como una base de cálculo para los gastos básicos, corrientes. Pero vos tenés que vivir. Ahora, cuando ves todo esto, te das cuenta que muchos uruguayos están sumergidos en sus salarios en las actividades privadas, que muchísimos son, y que muchísimos incluso que cumplen tareas de importancia también están sumergidos, porque hay que hacer una correlación entre la calidad del aporte laboral, del trabajo, digamos del trabajo, la calidad del trabajo de ese trabajador profesional, ponerle universitario, técnico, qué sé yo, un técnico informático, un técnico electricista, trabajando para empresas privadas. ¿Cuánto reciben? ¿Cuánto perciben? Y ya con cierta antigüedad laboral. ¿Qué salario perciben? En su mayoría, lejos de los 80.000 pesos por mes. Gran parte de los uruguayos por debajo. Y de ahí los grandes aportes por IRPF en las primeras cifras de los montos imponibles, en los primeros topes de los montos imponibles. Es evidente que esos aportes que hacemos todos los uruguayos ingresan por la vía tributaria, ingresan al Estado. Pero te enterás que en el presupuesto actual también siguen ONGs que van de algún modo desangrando el Estado y que se instalaron en el gobierno anterior a través de ese Estado clientelar que pensaron y que fueron desarrollando. Ese Estado clientelar de personas que están agarradas del Estado a través de ONGs, de pronto para aplicarse a la enseñanza de ideologías de género, para aplicarse a enseñanzas de ese concepto ideológico de la inclusividad, de lo inclusivo, para enseñanzas respecto al feminismo, según este feminismo radicalizado e ideologizado, y te enterás que esas personas de pronto ocupan cargos directrices en esas ONGs, a su vez están financiadas por otras empresas, porque claro,
esos aparatos burocráticos paraestatales van creciendo, van tomando prestigio social, digamos muy entre comillas, van cumpliendo su función ordenada en un presupuesto nacional. Se lo ve a través del MIDES, se lo ve a través de INEFOC, donde ahí este gobierno no le entró con el bisturí, no entró quirúrgicamente a resolver ese tema. Quizá porque, yo qué sé, la debe tener complicada, debe tener minado el Estado, pero no es justificación, no se justifica. Parecería que tiene que venir alguien, como una vez pasó en el país, y patear el tablero, como lo hizo el Pepe Valle, en aquel Uruguay, de allá de 1918, cuando era necesario en un país más pequeño que este en población, de que, bueno, desarrollara determinadas empresas y pergeñó un modelo de país que se fue desarrollando a posteriori, no todo se hizo con José Valle y Ordóñez, pero sí creó el clima a través de una reforma constitucional para que Uruguay tuviera lo que hoy los uruguayos, muchos consideran, yo ya no me considero de ese tipo de uruguayos, consideran que las empresas públicas, estatales, esos monopolios, son la gran herencia para los uruguayos y grandes fuentes de recursos y de trabajo, cuando en verdad esas, esas empresas públicas monopólicas están generando más bien pérdidas y están generando pobreza, empobrecimiento en el sector privado, el de los pequeños empresarios, los comerciantes, los aportantes durante todo el año hacia los impuestos, los tributos, que es el recurso, es la lluvia o el manantial que riega ese terreno, ese terreno que está seco, infértil, lo va fertilizando a partir de todo lo que es el terreno fértil del mercado privado, del sector privado. Ese terreno húmedo, fértil, que produce sus frutos, lleva ese manantial, digamos, esas aguas, se las lleva a ese terreno infértil, que es el Estado, como diría Bastiat. Y ahí se empieza a fertilizar. Pero cuando eso se desbalancea, empieza a provocarle sequías al terreno fértil de la actividad privada. No sé si soy claro con la metáfora. Bueno, ese es el Estado uruguayo. Se desbalanceó. Durante estos 15 años se hizo un Estado muy burocrático, súper abundado en empleo público y en empresas paraestatales, las famosas ONGs, que por la mano de alguien, el amiguismo, como decía Caumont, se van colocando en el Estado y siguen ahí, siguen ahí. Y ese tema hay que verlo muy de cerca, porque evidentemente hay una especie de sistemas de pactos, quizá miedo, no toquemos a esta gente que se nos complica más, y bueno, y que se complique. Pero se te complica, no te preocupan los jubilados y los pensionistas que prácticamente no pueden vivir con esos salarios de miseria. Y yo creo que ni corresponde hablar de aumento, ni hablen de aumento. Cuando decís que vas a ponerle 200 pesos más a jubilaciones de 14.000 pesos, ni lo digas. Antes lo decían, Astor y todos salían y hacían una laraca bárbara, que era más bien para el escarnio público de ellos mismos, ¿no? Para dar vergüenza, porque es realmente agredir, faltarle el respeto y agredir al sentido común y la inteligencia de los uruguayos. Porque no puede ser que no haya recursos para cosas tan básicas y necesarias de gente que toda su vida le aportó al país, que trabajó y aportó, y en su mayoría seguro no son deudores, y si son morosos es porque ya no pueden pagar, porque pobrecito no les da, y sin embargo estamos delante de un circo por un senador de la República que es moroso por 10 años. Y después de que las cosas salen, empezamos a arreglar las cuentas. Pero además no solo que es moroso, que evade impuestos. La morosidad ante la Intendencia es algo lateral, hasta te diría de menor importancia respecto a la actitud de evadir impuestos. Hacer una casa sin declarar que hace esa casa, sin declararla al BPS, sin regular esa obra, sin regularización de plano. ¿Quiénes trabajaron ahí? ¿Se les pagó? ¿No se les pagó? ¿Quiénes fueron? Y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué pasó con la luz y el agua? ¿La aportó, pagó? ¿Quién conectó esa luz? ¿Quién conectó el agua? ¿Se conectó o se colgó de la luz y del agua? Por ejemplo, da para seguir y mucho más. Y ahí hay un componente de un horror ético, de una falta de respeto y una actitud criminal. Acá y en cualquier parte del mundo, perfectamente la Constitución de la República habilita a que ese tipo de presupuestos,
de privilegios económicos que nacen de la transferencia de recursos, que es del dinero de todos nosotros, pueda ser delictivo. Y no sacarse fotos y después ir a arreglar cositas de a poco. Ir a abrir una olla popular, ir a abrir por allá una casita que va a mejorar la situación de ciertos viejitos del país o de algunos jóvenes. ¿No será que tiene que ocurrir una reforma presupuestal y tributaria de fondo, como hablamos hoy al comienzo del programa? ¿No será por ahí? Bueno, eso se hará en algún momento. Ya ahora no. Ya no. Ya hay un presupuesto armado y una rendición de cuentas que se va haciendo año a año. Con un montón de mejoras, sí, con un montón de mejoras. Con un montón de cosas que se hacen bien. Pero hay otras que siguen estando ahí y que son indicadores de algo muy peligroso. Quería cerrar con este tema. Vamos a seguir hablando de este tema. En Uruguay, sabes que el 60% de los ingresos al hospital geriátrico Piñeiro del Campo son por vía judicial, por ejemplo, es decir, por situaciones de abandono o de maltrato, pero los abuelos no registran para los encargados de contabilizar y denunciar la violencia doméstica. Ahí no cuentan los ancianos, para aquellas que hablan de la violencia de género, por ejemplo, o las violencias domésticas. Nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana porque tenemos que seguir viendo en dónde estamos. Chao.